bendigas a tu siervo para que todo lo que diga sea transformador en nuestras vidas y que te podamos conocer cada día más a ti, Señor. En tu santo y bendito nombre, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bien, buenas noches. Qué bueno poder verlos nuevamente. Hoy tuvimos un día cargadito como congregación. Tuvimos el culto en la mañana, por la tarde estuvimos reunidos en asamblea y ahora nuevamente nos volvemos a encontrar para terminar de esta manera. Así que damos gracias a Dios por eso. Antes de comenzar con el mensaje de esta noche, quiero volver a recordar, como iglesia estamos planificando para el primer fin de semana de octubre un bautismo. Ya tenemos algunas personas que nos han comunicado que quieren dar Vamos con este. Bien, les decía que unas personas, no sé qué va a ser mejor, que predique con esto o que le pongas pila al otro. Algunas personas ya nos han comentado que quieren dar este paso de fe, de obediencia, y previo a eso nosotros tenemos que hacer algunas charlas acerca del bautismo, así que les volvemos a animar. Es más, esta semana que entramos ahora, todos los grupos pequeños de la iglesia van a estar hablando acerca de esto, del bautismo, así que estamos expectantes ahí con aquellos que aún quieran manifestar esta decisión de pasar por las aguas del bautismo. Pueden acercarse a nosotros y vamos a orientarlos en este proceso. Bien, el mensaje de esta noche tiene por título La mudanza de la fe, y de ninguna manera nos pusimos de acuerdo hoy con el tema y con las canciones de esta noche. Hay meses que tenemos series en las que ya están planificadas y ahí podemos de cierta manera ponernos de acuerdo en la dirección con el mensaje, pero en esta noche no ha ocurrido así, sino que Dios lo ha guiado y hoy vamos a poder reflexionar algo de lo que veníamos cantando ya en esta noche. Hay experiencias que podríamos decir cambian nuestra vida o que marcan un antes y un después. Y una de esas puede ser una mudanza. ¿Alguien ya se ha mudado? ¿Sí? Algunos varias veces, algunos a distintas ciudades. En mi caso, yo siempre viví acá en Oberá, pero cuando me he casado me mudé. Entonces, hola. Bien, vamos a esperar que Emma llegue y ahí seguimos. Entonces, para aquellos que alguna vez se han mudado, saben que una mudanza no es solamente cargar algunas cajas en un camión, en una camioneta y cambiar de dirección y ya. Ahora sí, qué calidad. Gracias. Sino que una mudanza en cierta manera nos obliga a revisar algunas cosas de nuestras vidas, ¿no? Mientras uno va preparando sus cajas, sus bolsos, descubre o se va enterando que hay ciertas cosas que había acumulado, que había guardado quizás de más,
Y bueno, y ahí hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Regalamos? ¿Vendemos? ¿Ya no sirven más? ¿Hay que tirarlo? Etcétera, ¿no? Pero quizás lo más difícil de hacer una mudanza no es empacar solamente las cosas, sino que una de las cosas más difíciles es dejar atrás todo aquello que por tanto tiempo o hasta ese momento de nuestras vidas nos ha transmitido o nos ha dado seguridad en distintas áreas o en distintos ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Pueden ser lugares conocidos, las calles de siempre, pueden ser los vecinos de siempre, pueden ser los lugares de compras de siempre y un montón de cosas que en la cotidianidad de cierta forma nos transmitían seguridad a la hora de vivir nuestra vida el día a día, ¿no? Los recuerdos, los afectos, las costumbres, los tiempos de calidad con nuestros conocidos. Y una mudanza, si es a otro lugar, a otra ciudad, implica de cierta manera dejar atrás todas estas cosas, ¿no? Implican algunas despedidas, pueden ser de personas, pueden ser de cosas, pueden ser de lugares, antes que nuevos comienzos, podríamos decir, ¿no? Y hoy quiero que podamos reflexionar juntos sobre una mudanza, sobre una experiencia que es muy conocida en las Escrituras. Pero hay una diferencia entre esta mudanza que vamos a ver en esta noche y una mudanza común y corriente que podemos experimentar cada uno de nosotros. Lo cierto es que cuando alguien decide mudarse, generalmente o normalmente, primero conoce a dónde va a ir, hacia dónde se va a mudar, ¿no? Algunos tienen la posibilidad de ir, de conocer la casa donde van a vivir, de conocer el barrio, de ver qué hay, qué no hay, quiénes viven ahí. Pueden calcular de cierta forma las distancias de dónde estoy viviendo hasta dónde me tendré que mudar, etcétera, etcétera. Pero en la historia que vamos a ver en esta noche no sucede así. Es la historia de Abraham y podríamos decir que ocurre completamente al revés de cómo nosotros haríamos una mudanza. Sucede que Dios le habla a Abraham y le dice: sal, vete, antes que cualquier otra indicación. No le mostró ningún mapa, no le dio ningún itinerario de viaje, no le dijo cuánto iba a durar el viaje, a cuántos kilómetros iba a estar, no le dijo ni siquiera el nombre del lugar a donde tenía que ir, solamente lo llamó a dejar todo lo que conocía, todo lo que había construido, lo que había edificado hasta ese momento y confiar en su palabra, en su voz, en su dirección. Y es interesante observar que el llamado de Dios a Abraham es mucho más que una invitación a viajar, a emprender un viaje, ¿no? Creo que a los que estamos aquí, la mayoría nos gusta viajar, a menos que haya alguien que prefiera no, quedarse en su casa, pero la mayoría, si tuviéramos la oportunidad de elegir, de estar siempre en el mismo lugar o de viajar cada tanto, elegiríamos viajar. Pero esta invitación, esta demanda que le hace Abraham a Dios a Abraham, es mucho más que emprender un viaje y ya. Es cambiar de pertenencia. Es como que si Dios no le estuviese pidiendo solamente que Abraham cambie de una propiedad, sino que empiece a pertenecer a otro lugar. Y eso es lo que vamos a reflexionar en esta noche. Cuando Dios llama a una persona, no la invita simplemente a cambiar de escenario, la invita a cambiar de dueño, de identidad, de esperanza. Y este no es un tema exclusivo de la vida de Abraham y listo, es un patrón, podríamos decir, que atraviesa toda la historia del Evangelio, de la redención.
Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, a una tierra que Él le iba a mostrar. Llamó también a Israel a salir de Egipto. A los discípulos en sus llamados también los ha llamado sin darle muchas indicaciones a seguirlo. Y es como que un patrón, un hilo conductor de cómo Dios trabaja en este sentido. Dios, de cierta forma, siempre está llamando a los suyos a salir de donde está. A salir quizás de aquello que lo esclaviza, de aquello que lo gobierna, para introducirlo en una nueva realidad, en este caso en la realidad de sus promesas que nosotros conocemos, que es Cristo. Y la vida cristiana puede entenderse como una gran mudanza, ¿no? No es una mudanza de domicilio, solamente cambiar algún dato de nuestro DNI y nada más. Es una mudanza de reino, una mudanza de identidad, una mudanza de lealtades. Es dejar de pertenecernos a nosotros mismos para pertenecer a Cristo. Es dejar de pertenecernos a nosotros mismos para pertenecer a Cristo. Si me acompañan en sus Biblias, Génesis capítulo 12, vamos a leer este testimonio de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces el versículo 4 dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Aram. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento y junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham, versículo 7, y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada en Betel, al occidente, y Ai, al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur, hacia Negev. Una historia muy conocida, quizás algunos ya la han escuchado en más de una ocasión. Y vemos a Dios llamando a Abraham. Y ese llamado tiene una característica particular, y la característica particular es que Dios no comienza dándole muchas explicaciones, muchos detalles, ni siquiera respondiendo a las preguntas que podría haberle hecho Abraham. Comienza diciéndole una sola cosa: vete, sal, dice otra versión. Sal. Y lo primero que quiero compartir con ustedes en esta noche con respecto a esto es que Dios nos llama a salir de lo nuestro para introducirnos a lo suyo. Dios nos llama a salir de lo nuestro para introducirnos en lo suyo. Comienza con una iniciativa de Dios.
No está Abraham buscando una dirección, un cambio de aire, ver a dónde ir, sino que comienza con una iniciativa de Dios. Dios hablando, Dios diciéndole a Abraham. Abraham estaba instalado donde siempre, donde pertenecía, donde estaba rodeado de su cultura, de su familia, de sus negocios, de sus empresas, donde él había nacido, y de pronto Dios irrumpe su realidad, su historia, y podríamos decir que eso cambia todo. Y antes de prometerle algo, antes de decirle lo que él tenía pensado hacer, le da la instrucción de salir. Él comienza diciendo, deja. Antes de mostrarle la promesa, le pide una renuncia. Porque, ¿saben? Antes de comenzar algo nuevo, es necesario aprender a desprenderse de aquello que ha definido y que ha gobernado nuestra vida hasta ese momento. Eso es lo que le pasaba o lo que le pasó a Abraham. Abraham debía aprender a desprenderse de aquello que había definido, de aquello que él mismo había construido, aquello que había gobernado o que él podía gobernar hasta ese momento. Y no es ninguna casualidad que Dios comience con una renuncia. No es ninguna casualidad esto, porque la vida de fe se trata de eso. No se trata de agregar a Dios a una vida que ya tenemos, que ya hemos construido. Es más, muchas veces somos tentados a pensar de esta manera. Pensamos que Dios puede ocupar un espacio más o un área más solamente y ya, todo sigue igual, pero la historia de Abraham o de Dios con Abraham nos muestra otra cosa. Dios no viene a ocupar un lugar más, Dios viene a ocupar el lugar de nuestras vidas. Y podríamos decir que eso cambió completamente la existencia de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, deja tu patria. Y uso esta versión, la Nueva Traducción Viviente, de manera muy intencional. Hay otras versiones que dice, deja tu tierra. Pero me gusta mucho esta expresión, patria. Nosotros estamos bastante envueltos en esta palabra, ¿no? Estos días del Mundial, estos meses de euforia, en que parece que era Argentina contra el mundo y nos sentíamos más patriotas que nunca, porque patria es mucho más que un pedazo de tierra, patria es mucho más que una propiedad. La patria, podríamos decir, nos da identidad, nos dice de dónde venimos, nos enseña una manera de pensar, una cultura, una manera de vivir. Podríamos decir que en la patria, nuestra patria, están nuestras raíces como ciudadano, como argentino, nuestros afectos, nuestras costumbres, nuestras culturas. Todo eso es patria, es nuestro sentido de pertenencia, saber de dónde somos. Eso es patria. Cuando alguien habla de su patria, no está hablando solamente de un país o de una región, de un lugar en el mapa, está hablando de dónde es, de dónde ha salido, de dónde ha aprendido a hacer lo que es. Y saben, creo que ahí es donde comienza la verdadera mudanza de Abraham. Dios no solamente lo está sacando de un territorio físico, de su propiedad, de su terreno. Dios está comenzando a mudarlo de identidad, de su identidad. Es como si Dios le dijera, hasta hoy tu vida
fue definida por el lugar de donde eres, de donde vienes, pero a partir de ahora será distinto. A partir de ahora será distinto. Deja tu patria. Deja tu patria. Pero eso no es lo único que Dios le pide que renuncie a Abraham, porque le dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Es como que si Dios fuera entrando cada vez más profundo en el corazón de Abraham, primero la patria, después los parientes y finalmente los más cercanos, la casa de su padre. Hay como cierta progresión ahí. Como que si Dios empieza por lo general, por lo exterior, y después avanza en el pedido de la renuncia a lo más íntimo, a lo más profundo, a lo más puntual. Y quiero que juntos podamos pensar de esta forma. Quizás podemos verlo de esta manera. Esa sigue siendo la forma en la que Dios obra todavía con nosotros. Podríamos decir que cuando Cristo nos llama comienza una gran mudanza. Una mudanza visible, una mudanza que es muy notoria, pero esa mudanza no termina en el día de nuestra conversión. Podríamos decir que continúa toda la vida. Al principio quizás el Señor trata con pecados evidentes, más visibles, con hábitos más visibles, con costumbres más visibles, con áreas que quizás todos pueden notar y conocer de nosotros, pero conforme vamos avanzando y vamos caminando con Él, Él comienza a mostrarnos cosas más íntimas, más profundas. Y esas cosas pueden ser algunas motivaciones equivocadas, algún orgullo, algún resentimiento, alguna envidia, algún sentimiento de autosuficiencia, algunos deseos de reconocimiento, de poder, de control. Pueden ser temores, pueden ser ídolos que tenemos escondidos. Aquellas cosas que quizás nadie las nota, nadie las ve, pero que Él sí las ve. Y podríamos decir que poco a poco Dios nos va llamando a salir de ahí también, a mudarnos de esos lugares. Y en esa misma mudanza Dios nos lleva a ir abandonando, desprendiéndonos de cosas, de hábitos, de valores que podríamos decir hacían a nuestra vieja patria, a nuestra vieja nacionalidad, pero que ya no pueden tener lugar o ya no tendrán lugar en la nueva patria. Cada paso de esta mudanza implica dejar atrás, renunciar, dejar atrás algo que pertenecía a nuestra vieja manera de vivir para progresivamente empezar a abrazar aquello que pertenece al reino de Dios. Efesios capítulo 4, estos versículos tan conocidos, Pablo va a decir, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esa es la mudanza a la que Dios constantemente nos llama. La mudanza a la que Dios nos llama siempre suele ser más profunda de lo que nosotros muchas veces imaginamos. Comienza cambiando nuestro lugar de pertenencia. Antes pertenecíamos a un lugar, ahora ya pertenecemos a otro.
pero continúa constantemente, cotidianamente, mudando cosas de nuestro corazón, transformando nuestro corazón. Así como dice Efesios, creada para que seamos semejanza de Dios cuando nos vamos vistiendo de esa nueva naturaleza hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y podríamos decir que una mudanza tiene dos grandes etapas, ¿no? La primera es la renuncia, lo que mencionábamos recién, el dejar, el abandonar lo que hasta ahora era, ¿no? Hasta ahora era así, esta era mi cotidianidad, estos eran mis lugares que frecuentaba, estas eran las rutas que hacía cuando me iba a tal lugar, dejar lo que hasta ahora era, pero después viene la otra etapa de la mudanza, que es emprender el viaje hacia ese nuevo hogar, ese nuevo lugar, ¿no? Y creo que en el caso de Abraham seguramente una de las partes más difíciles de su mudanza fue esta, porque Abraham sabía perfectamente de dónde salía. Él conocía, él sabía en dónde estaba, él conocía sus propiedades, sus riquezas, todo lo que había construido hasta ahí. Lo único que él no sabía era hacia dónde iba. ¿A qué lugar Dios lo iba a conducir? ¿Con qué se iba a encontrar? ¿Cuál era el nombre de esa tierra? Y podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo se vive cuando todavía Dios no nos da todos los detalles? ¿Cómo nos movemos cuando todavía no tenemos el itinerario de viaje? Y esto es lo que nos lleva al segundo punto de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y podríamos decir que la fe aprende a vivir sostenida por la palabra de Dios. La fe aprende a vivir sostenida, arraigada por la palabra de Dios, ¿no? Abraham ya dejó su patria, ya dejó sus parientes, ya había abandonado la casa de su padre. Y ahora aparece la pregunta, ¿qué es lo que ahora va a sostener su vida? ¿Qué es lo que va a proveer seguridad? Porque una cosa es salir y otra cosa es seguir caminando en la incertidumbre. Y acá aparece una diferencia, como decíamos al principio, entre esa mudanza que experimentó Abraham y la mudanza que nosotros podemos llegar a proyectar o a planificar. Entre una mudanza común, podríamos decir, y la mudanza de la fe, porque cuando nosotros nos mudamos, generalmente conocemos a dónde vamos, pero en el caso de Abraham, él no tuvo nada de esto. Dios solamente le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cómo era, ni qué tan lejos era, ni qué había, ni a qué se iba a dedicar. Solamente le dijo, la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, todavía no sabes dónde es, no conoces, pero yo sí sé. Yo sí sé dónde es, yo sí sé cómo es. Y ahí tenés que ir. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice este texto, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Y fue a otra que él le daría por herencia, se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. Y esto no es imprudencia, esto es fe. Abraham, podríamos decir, no conocía el destino, pero sí conocía al Dios de ese destino. Y eso era suficiente para avanzar, para caminar, para
después de esa decisión de renuncia, de seguir caminando. Y nosotros podríamos preguntarnos a la luz de este texto, ¿conocemos realmente a Dios como para descansar en su palabra, aun cuando todavía no podemos ver el camino? Porque si hay algo que movilizó a Abraham para tomar esta decisión de caminar a la tierra que no sabía dónde era el conocer a Dios y descansar en eso. ¿Conocemos realmente nosotros a Dios para descansar en su palabra, para confiar plenamente en Él, aun cuando no podemos ver el camino? La fe de Abraham no descansó en conocer el camino, en conocer a dónde iba, sino en conocer al Dios que lo llamaba a ese lugar. Y esto podríamos verlo a lo largo de las Escrituras. Cuando Jesús llama a Pedro, tampoco le dio muchos detalles. Él le dijo, sígueme. ¿Quién sabe a dónde iba Jesús? Nadie. Le llamó a Pedro y le dijo, sígueme. Cuando llama a Mateo tampoco le da muchas explicaciones, no le muestra el futuro, no le dice a dónde van a ir, le dice, sígueme. Y así podríamos poner otros ejemplos. ¿Cómo hacemos cuando caminamos sin saber el destino? Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús va a decir, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchan y después siguen. Hermanos, la vida de fe se sostiene por la voz de quien llama, no por lo que nosotros podamos ver. Nuestra vida de fe debe ser sostenida por la voz de quien nos llama, de quien nos llamó y de quien nos sigue llamando cotidianamente, no por aquellas cosas que podamos ver con nuestros ojos. Por eso 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. De eso se trata la mudanza de la fe. Eso es lo que sucedió con Abraham en Génesis capítulo 12. Dios estaba cambiando su fuente de seguridad. Aquello que proveía seguridad para su cotidianidad. Antes Abraham vivía seguro y sostenido por su tierra, por su propiedad, por sus pertenencias. Eso es lo que le proveía provisión, seguridad y estabilidad, podríamos decir. Pero ahora sale de ese lugar para depender y para confiar en la voz de Dios, en su palabra. Y ese es el único sustento de su mudanza, porque no hay otro en la vida de Abraham. Y con nosotros sucede igual. Dios no siempre nos muestra todo. Y quizás algunos de ustedes están en alguna etapa o en algún proceso de sus vidas, de su matrimonio, de su familia, de su área laboral, lo que fuera, en el que Dios no les está mostrando todos los detalles o todo el itinerario de viaje. Pero Dios no siempre nos muestra todo. Él nos llama a movernos. Y cuando la fe opera en nosotros, nos permite movilizarnos por más que no tengamos todos los detalles. No depende de todo lo que podamos llegar a saber, sino de la seguridad de lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Muchas veces Dios no nos da todos los detalles, no responde todas nuestras preguntas, y es también una forma de probar nuestra fe. De probar nuestra fe en dónde está puesta nuestra seguridad, nuestra confianza, quizás en las circunstancias temporales o en las fortalezas que nosotros mismos hemos podido construir con nuestras manos. Dios nos llama a renunciar a esa confianza y a depositar nuestra confianza
en Él. Y lo último que quiero compartirles con respecto a esto es que la fe aprende a vivir como peregrina. Queremos seguir usando esta ilustración de una mudanza. La fe aprende a vivir como peregrina. Y podríamos agregar, porque su verdadero hogar está en Dios. Abraham renunció, salió de su patria, salió de su parentela, de la casa de su padre, caminó hacia donde Dios le dijo, siguió fielmente lo que Dios le había pedido y finalmente cuando llegó a Canaán, que era la tierra prometida, nosotros podríamos pensar que la mudanza terminó. Él había hecho lo que tenía que hacer, había sido fiel y obediente a Dios y llegó a donde tenía que llegar. Pero si nosotros leemos el texto, encontramos otra realidad. Abraham llega al lugar, pero para sorpresa nuestra, no se instala ahí. El versículo 7 dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Dios le estaba mostrando y le estaba diciendo, bueno, te saqué de allá para traerte hasta acá. Ahora esto será de tu descendencia. Y Abraham, dice el texto bíblico, edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Dios le muestra la tierra, se la promete y la reacción de Abraham puede ser un poco llamativa para nosotros porque él no hace su casa ahí, no se instala, no construye lugar para sus animales, no construye una ciudad, no comienza una división de terrenos, una mensura, podríamos decir. Nada de eso. Dice Abraham, edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Abraham ni siquiera había construido su casa donde iba a habitar, porque vivía en carpas, en tiendas, dice el texto bíblico, y ya levanta un altar. ¿Saben? Las carpas o las tiendas hablan de alguien que está de paso, de alguien que no va a permanecer, de alguien que no se va a quedar. En cambio, los altares hablan de alguien que encontró el centro de su vida, lo más valioso de su vida. Y eso me hace pensar algo a mí. Cuando Dios ocupa el lugar que debe ocupar en nuestras vidas, ya no necesitamos aferrarnos desesperadamente a esta tierra, sino que comenzamos a vivir como peregrinos. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10, dice el texto de Hebreos por el testimonio de Abraham y dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Yo no sé si logran ver esto, pero qué impresionante. Abraham llegó a Canaán, al lugar de la promesa, pero entendió que ese no era el lugar final, no era el destino final. La tierra era la promesa, pero esa promesa apuntaba a algo mucho mayor. El versículo 10 de Hebreos dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. La esperanza de Abraham nunca terminó descansando en un pedazo de tierra, en un territorio geográfico. La esperanza de Abraham estaba en Dios mismo y eso cambia nuestra manera de vivir. Cuando nosotros
entendemos que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios, dejamos de aferrarnos desesperadamente a este mundo y comenzamos de cierta manera a caminar más ligeros. Comenzamos a entender que todo aquí, por más bien construido que esté materialmente y físicamente hablando, es pasajero, que nuestras posesiones son pasajeras, que nuestros logros son pasajeros, que aún nuestras alegrías y también nuestras tristezas son parte de este tiempo presente y que no son eternas porque nuestra patria está en otro lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 12, son estas palabras de Pablo en las que él dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, acá Pablo está hablando en el mismo lenguaje que Dios habló con Abraham. Salí, vete, olvida lo que queda atrás y haz la mudanza, no mirando para atrás, no intentando volver o traer esa vieja patria con la mudanza, sino que toda su vida, como la de Pablo, toda su vida está orientada hacia adelante, hacia Cristo. Y si había alguien que tenía autoridad para mirar para atrás y aferrarse quizás a algo de lo que había logrado, había hecho, era Pablo. Y él dice: olvido todas estas cosas, olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y hermanos, Jesús mismo hace una advertencia muy importante en Lucas capítulo 17, 32. Y Jesús va a decir: recuerden, acuérdense lo que pasó con la esposa de Lot. Con la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Miró para atrás y se inmovilizó. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué Jesús trae esta historia como una advertencia? Dice: recuerden, acuérdense lo que pasó con la historia de Lot, con la esposa de Lot. Porque el problema de la esposa de Lot no fue solamente mirar para atrás con sus ojos. El problema es que su corazón nunca había salido de Sodoma. Ella quería salir, quería correr, quería abandonar la ciudad, pero su patria seguía siendo Sodoma. Y ese es el gran contraste con Abraham. Abraham dejó la patria para aprender a amar a otra patria, para aprender a pertenecer a otra patria, para tener una nueva identidad. Sin embargo, la esposa de Lot salió de una ciudad, pero nunca dejó de pertenecer a esa ciudad. Entonces, tiene que ser un llamado de advertencia para nosotros. Como Jesús ahí en Lucas capítulo 17, recuerden lo que pasó con la esposa de Lot. No miremos para atrás, hay cosas que hay que abandonar, hay cosas que hay que mudar, hay cosas de las cuales hay que despedirse para seguir avanzando en esta mudanza espiritual. Y nosotros constantemente nos enfrentamos al peligro de que nuestro corazón quiera aferrarse a esa vieja patria, ¿no? A ese viejo lugar de donde venimos, de donde salimos. Somos tentados a seguir buscando seguridad en cosas que Cristo ya nos llamó a salir de ahí, a soltar eso. Y entonces es bueno
recordar una vez más que el Evangelio nos llama a vivir como peregrinos. Un peregrino anda suelto, de paso. Y la fe comienza con una gran mudanza, pero continúa caminando sostenida por la palabra de Dios. La mayor mudanza de Abraham no fue cambiar de tierra, fue aprender paso a paso a dejar de vivir de sí mismo para vivir de Dios. Y ese es el proceso en el cual estamos sumergidos cada uno de nosotros. Tenemos que aprender paso a paso a dejar de vivir de nosotros mismos para aprender a vivir de Dios. Esa sigue siendo la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos va, de cierta manera, desprendiendo de nuestra vieja patria. Nos enseña a caminar confiando en la voz de Dios, a depender de su voz, y nos va formando, nos va puliendo, nos va haciendo cada día más peregrinos. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa mudanza sea definitiva y termine. Porque un día esa mudanza habrá terminado. Ya no vamos a caminar entre las promesas, sino que vamos a disfrutar de su cumplimiento pleno. La fe va a dejar de ser algo que no podamos ver y va a ser parte de nuestra vista, porque vamos a poder ver al Señor cara a cara, y entonces vamos a entender, vamos a comprender que desde el día que Dios nos llamó a cada uno de nosotros por gracia, cada paso de este camino nos estaba preparando para ese gran encuentro glorioso, hasta terminar esa gran mudanza de fe. Cristo, en quien todas las promesas se cumplen, en quien todas las promesas encuentran su sí de Dios y el amén de Dios, será también nuestra alegría cuando Dios habite para siempre con su pueblo, así como leíamos hoy en el tiempo de alabanza. Que el Señor nos ayude con esto y nos haga cada día más peregrinos, que cada día podamos caminar más ligeros, que cada día podamos ir renunciando a aquella vieja patria para ir caminando, sosteniéndonos cada día más firmemente en la palabra y en la voz de nuestro Dios. ¿Quieren ponerse de pie ahí donde están? Vamos a orar. No sé si vamos a cantar una más, así que invito a los chicos que puedan ir pasando. Y oramos. Señor, esta noche queremos darte gracias por todo este tiempo, por cada uno de mis hermanos reunidos en este lugar, por aquellos que quizás están de visita en medio de nosotros en esta noche. Gracias. Gracias porque sabemos que no es ninguna coincidencia que hoy podamos estar aquí, no es ninguna casualidad, sino que desde la eternidad ya has pensado en esta noche y nos has traído hasta aquí para que podamos juntos como hijos tuyos ser confrontados, ser animados por tu palabra. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Necesitamos seguir con esta mudanza de la fe. Necesitamos todavía seguir desprendiéndonos de cosas de donde ya nos has quitado, pero quizás parte de nuestro corazón sigue anhelando, sigue buscando, sigue direccionando la vista a aquellos lugares. Y en esta noche queremos decirte que queremos desprendernos y renunciar a todas esas cosas. Queremos aprender a caminar como peregrinos, sabiendo que nuestra patria no es de acá. En el nombre de Cristo Jesús.